¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Hoy estamos haciendo una prueba diferente. Estamos transmitiendo en Telegram y en Twitter al mismo tiempo. Este programita que vamos a hacer de quizás media hora, 20 minutos, acerca de los problemas de la clase obrera. eh, Vemos que la clase obrera no habla de sus propios problemas. Entonces eso es algo muy grave porque la distraen con los candidatos, la distraen con otra serie de los ovnis, los extraterrestres, lo que sea. Pero de sus propios problemas, la clase obrera no habla y los medios hegemónicos tampoco están hablando de los problemas reales de la clase obrera. Entonces, en ese contexto, hay una iniciativa de una diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, o sea, 5 días de trabajo por 2 días de descanso. Hasta ahí todo bien, todo excelente, y nos parece que tenemos que preguntarnos por qué la mayoría de los trabajadores, o al menos en el Twitter, no se está hablando de esto, o se habla muy poco, no hay espacios que se hagan acerca de esto. Sí vi alguno ayer, perdón, de algunas personas que estuvieron ahí haciendo un espacio que bueno, son de una corriente ideológica, ¿no? Digamos que de izquierda, pero son un poquito sectarios, entonces, sin embargo, aquí tenemos que abrirle la puerta a todos. Para lograr avanzar, tenemos que abrirle la puerta a todas las corrientes ideológicas, desde de izquierda, obviamente, que estén buscando y la reducción de la jornada laboral, no solo a 40 horas. Yo he estado proponiendo 4 horas diarias, 3 horas diarias, para que tengas tiempo de estar con tu familia, que 4 horas se te convierten en 8, ya de entrada se te convierten en 8 si trabajas, por ejemplo, en el aeropuerto o al menos aquí en Quintana Roo, en algún hotel, pues son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, y se te convierten en 8, ¿no? Si trabajas 4, son 8. Pero ya se buscaría la manera de que tú trabajes unas 20 horas semanales o 24 horas semanales y puedas distribuir ese tiempo, que podrían ser 6 horas diarias de lunes a jueves, y descansar 3 días, ¿no? Eso estaría muy bien. Sin embargo, entendemos que esta parte de la reducción de la jornada laboral es un paso necesario, que va en la conducción correcta y que no es todavía comunismo, no es socialismo, simplemente son derechos sociales que costaron sangre, sudor y lágrimas para la clase obrera, costaron mucho, mucho dolor, mucha sangre en cuanto a el tiempo que tuvieron, ¿no? Realmente la Revolución Mexicana, que tuvo la Revolución Mexicana para poder avanzar, ¿no? Conseguir, por ejemplo, un día de descanso. Entonces la diputada ahí hace una explicación muy buena, vean su video, que ya lo subí también aquí a Twitter, donde dice que en 100 años, ella es una abogada en materia laboral, dice que en 100 años no ha habido ningún cambio en materia laboral. En 100 años, o escuchen lo que estoy diciendo, en 100 años, un siglo, no ha habido ningún cambio en materia. Y lo que sucedió fue que
los ministros o la Suprema Corte, en base a triquiñuelas o jurisprudencias, pues aumentaron la jornada laboral a 9 horas y media, 10. Esto que fue un completo atropello a los derechos de los trabajadores, lo vemos que actualmente es un problema grave de no solo de que impacta no solo en lo económico, sino también impacta en lo social. Y esa es la parte que se tiene que explicar a la gente. Porque si el exceso de trabajo te genera estrés laboral, emocional, físico, mental, lo que quieras, si ese estrés laboral nosotros lo llevamos al terreno del área de la salud, pues estamos viendo que generas, saturas los hospitales, colapsas el sistema de salud, porque la mayoría de la gente llega con infecciones de vías urinarias y dolor de riñón y muchos otros problemas que, que lleva, ¿no? O que acarrea estas jornadas laborales extenuantes. Entonces, al reducir la jornada laboral, pues de entrada reduces el costo o el costo-gasto, que no es lo mismo, costo-gasto, pero lo voy a utilizar aquí, pues ellos en el gobierno le llaman gasto social. Entonces, aquí, al reducir la jornada laboral, pues de entrada impactas en que va a haber menos enfermos, menos gente enferma. Entonces, desde ahí ya estás generando un ahorro en el gobierno y el dinero de todos, ¿no? Entonces, ese es el primer punto a favor de la reducción de la jornada laboral. El segundo punto es impacta en lo social, ya que al haber, por ejemplo, más tiempo que tengas para estar con tu familia, ver a tu familia, pues eso te genera que puedas criar de mejor o educar de mejor manera a tus hijos, que no los esté educando la vecina, el vecino, que no los esté educando alguien más, o que no los esté educando nadie y que estén en la calle, ¿no? Entonces, al tú tener más tiempo de calidad con tus hijos o con tu familia o para ti mismo, pues eso impacta también en que no tengas a jóvenes que se sientan alejados o que caigan en drogas, conductas, por ejemplo, delictivas, que ya sabemos cuáles son. Entonces, de entrada, tenemos que la jornada laboral en esos dos aspectos va a ayudar. Lo explicaba mucho mejor la diputada que yo, pero quería señalar esos dos aspectos de la jornada laboral. Otro aspecto que tenemos que revisar y ver realmente es la cuestión de la cuestión que habíamos dicho, ¿no? De la misma dinámica de la clase obrera de no hablar de sus problemas. Entonces, al no hablar de sus propios problemas, pues le deja que los demás decidan por ella. Entonces, esta ley, la diputada dijo, yo no tengo padrinos, yo lo que estoy tratando de hacer es que que esto avance, que esta ley avance. Falta, si se aprueba en Cámara de Diputados, se va al Senado y del Senado faltarían 17 congresos locales. Entonces, hizo un llamado, que es con lo que voy a cerrar ese tema, hizo un llamado a todos los trabajadores y al pueblo en general, no dijo trabajadores nada más, dijo al pueblo en general para poder empujar esta iniciativa de ley y que se convierta en ley. Y aquí yo quiero cerrar con algo muy importante. Tenemos actualmente muchas leyes
la Ley Federal del Trabajo, tenemos la Constitución que sería como la Carta Magna, ¿no? Pero no se respetan. Entonces muchos están diciendo, bueno, es que me están escamoteando mis derechos y no me los van a dar. ¿Qué sucede con los guardias que trabajan 12 horas? Todo eso tiene que venir acompañado de una, como un estallido de la clase obrera, una huelga general de la clase obrera para que se respeten estos derechos, para que se respeten estos derechos, porque si no, no los van a respetar, aunque estén plasmados en ley. Porque esto ya lo había yo explicado una vez, que hay dos constituciones, ¿no? La constitución formal y la constitución material. La constitución formal son los 136 artículos de la constitución y la constitución material es el conjunto, o sí, el conjunto de fuerzas políticas, económicas y sociales que hacen que una constitución se cumpla o no se cumpla. Entonces, si no hay una clase obrera fuerte, despierta, unida, no se va a poder lograr esto. Entonces, yo estoy aportando aquí mi granito de arena para que despierten los trabajadores, haciendo un programa hablando de los problemas de la clase obrera, porque no me interesa estar hablando de solamente los candidatos, que también me gusta, y también es importante, pero nunca hablamos de los problemas de la clase obrera, nunca hablamos de los problemas de los trabajadores. Entonces ya tenemos que cambiar el chip, la mentalidad. O sea, a lo mejor en Twitter no hay trabajadores, a lo mejor nadie es trabajador en Twitter, hay puros patrones, porque también ya quien tiene 4 o 5 empleados se cree empresario estilo Bill Gates o Elon Musk o cualquiera de estos cabrones, ¿no? Que tienen millones y piensan que reducción de la jornada laboral les va a les va a generar un problema a ellos, ¿no? O sea, van a decir, oye, pues ¿cómo pago un día más? Tengo 4 o 5 trabajadores, ¿cómo pago un día más? Que eso también se resuelve. O sea, si nosotros vemos, eso tiene una solución muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es dejar la mezquindad y no va a afectar esto a las pequeñas o medianas empresas. Simplemente cuando vemos que el día sábado, por ejemplo, en México, y yo creo que en todas partes del mundo, pero bueno, donde se trabaja el sábado, se trabaja hasta mediodía o hasta la 1, 2 de la tarde. Realmente ese sábado vas a hacerte pato porque no hay nada, no va nadie, donde lo que vas a hacer es como que vas, desayunas, si vas a desayunar ahí o no, y pues ya, simplemente estás esperando la hora para salirte, es un día muerto, no produces nada ese día. Sería excelente no ir ese día, ¿no? Es un sábado, un domingo. En los trabajos que se pueda, sobre todo los trabajos que son de oficina, ir de lunes a viernes, todos, y descansar sábado y domingo. Sería muy bueno, sería muy estimulante para poder avanzar en cuanto a derechos. Entonces, aquí el llamado de la diputada es ese, a retomar, a empujar esta iniciativa. No sabemos qué vaya a pasar, pero al menos hay que discutirle, hay que estar hablando de esto. Entonces, esto lo vamos a subir, esto está grabando en Telegram y estoy grabando en Twitter al mismo tiempo y de ahí lo voy a subir el video a YouTube, a nuestro canal de Democracia Directa, que es uno de los canales que se está, que estoy iniciando, ¿no? Que lo dejé abandonado. La verdad es que tenemos muchas cosas que hacer a veces, una dinámica ahí ocupada
tapada, es real, o sea, no sabemos cuándo vuelva a salir estos programas, pero por ejemplo, pues aquí vamos a cerrar el tema de la jornada laboral de 40 horas, que la respaldamos totalmente y que nos parece que tenemos que discutirla todos los trabajadores, y no solo trabajadores, sino el pueblo en general. Tenemos que hablar de ello. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es la huelga en Estados Unidos, que esto genera algo increíble, ¿no? Que el mismo Joe Biden esté apoyando este, la huelga, ¿no? O sea, es increíble que el presidente de los Estados Unidos apoye la huelga. Quizás lo haga por una cuestión de, de publicidad, ¿no? De marketing político, pero suena increíble, ¿no? Dice incluso la nota, o sea, las notas, porque hay que señalarlo, ¿no? Biden dice es el primer, estoy viendo los titulares, Biden es el primer presidente de Estados Unidos que se suma a una huelga, ¿no? Y otro titular de los periódicos hegemónicos dice, Biden, megáfono en mano, se une a los piquetes de la huelga del motor en Michigan, ¿no? Increíble, increíble porque vemos cosas que no nos hubiéramos pensado, ¿no? El defensor del establishment en Estados Unidos con micrófono en mano, como si fuera un trabajador apoyando la huelga de trabajadores en Estados Unidos, pues es algo que nos parece surrealista, al menos a mí me parece surrealista. Y otra nota dice, Joe Biden respalda un alza al 40% para los trabajadores automotrices en huelga. Esta huelga de los trabajadores de la industria automotriz es en general una huelga muy buena, muy positiva. Si la analiza, toda huelga de los trabajadores es positiva porque pide el aumento de un 40%, ¿no? En cuanto a su salario y prestaciones, obviamente. Ellos, tengo entendido que se había mantenido durante 20 años. La industria automotriz ha tenido ganancias récord millonarias y los salarios de los trabajadores han estado en caída libre, ¿no? Realmente, o han tenido muy poquitos aumentos que pues, en cuanto a la inflación, en cuanto al poder adquisitivo, han perdido demasiado esos mismos trabajadores, que son los que generan la riqueza, hay que decirlo de forma clara, ¿no? Son los que generan la riqueza. Entonces, la mayoría de periódicos señala este asunto de que Biden va a la huelga, ¿no? Que pues de entrada ahí es un hecho histórico, es histórico eso. Pero esta huelga que se extendió a 20, quiero yo, si no estoy mal, si no tengo mal el dato, a 20 estados, que fue primero se dio porque los trabajadores de esos sindicatos corrieron a los líderes anteriores, líderes charros, como les llamamos aquí en México, que pactaban con los dueños de las empresas y para no darle sus derechos a los trabajadores, ¿no? Entonces, al estar pactando de esa forma, pues nos vemos en la dinámica o en la necesidad de generar un cambio, ¿no? Un cambio de líderes o de representantes del sindicato. Y estos nuevos líderes que fueron cambiados por esa clase obrera de la industria automotriz son los que generan o apoyan la huelga del sector, pues de este sector, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso. El segundo paso fue como que ir abriendo a los distintos puntos de distribución de autopartes o donde se van generando, donde tienen estos trabajos, ¿no?
Entonces fueron haciéndolo primero poco a poco, ver con qué empresas se podían negociar. Otras no quisieron, de plano se cerraron. Obviamente los gerentes dicen que no tienen dinero y bla, 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 bla. Entonces, al generar una especie de dinámica de una huelga masiva, aproximadamente de 8,000 trabajadores, si no es que más, no sé si hubo más, pero una huelga que si nosotros, la clase obrera, la leyera de forma correcta, dice, oye, pues la huelga tiene que ser general. La huelga no solamente puede ser en Estados Unidos, tienen que irse a huelga los trabajadores en México, del sector automotriz en México. Tienen que irse a huelga los del sector automotriz en Brasil, que también hay, y donde haya, y en China, en Japón, en donde sea. O sea, tendría que, donde sea, donde haya estas empresas, no sé dónde hay, dónde están, siempre las andan moviendo. Entonces, los capitales siempre se mueven, pero donde haya huelgas, los trabajadores eh, tendrían que unirse a nivel general. ¿Qué tal, Miguel? Un saludo. Entonces, estamos aquí hablando un poquito del tema de la jornada laboral de 40 horas, de la huelga en Estados Unidos. Comentaba que Joe Biden, ¿no? El presidente de Estados Unidos se sumó a la huelga de los trabajadores de la industria automotriz. Entonces, esta huelga general de trabajadores en Estados Unidos, pues debería ser mundial, ¿no? Debería abarcar esa solidaridad de todos o los obreros. Entonces, hasta ahí yo creo que es un avance porque realmente las condiciones de los trabajadores en Estados Unidos sí se han visto afectadas, no solo por la inflación, por la guerra. El mismo presidente López Obrador ha dicho que se envían dinero para armas en Ucrania, 40,000 millones, y no pueden enviar 4,000 millones a Guatemala, a Centroamérica. Entonces ahí vemos los intereses, ¿no? Realmente del gobierno o de las élites de Estados Unidos. Entonces ellos están pidiendo un 40% de, de aumento, ¿no? De salario en cuanto a y prestaciones, derechos que tienen estos trabajadores de la industria automotriz. Y otro caso importante, ya si que es también fue muy sonado, sobre todo a nivel de clase obrera, trabajadores, es el de Grecia, que tuvo pues el gobierno de derecha, porque eso pasaría en México, ¿no? Si llega a la derecha en México, pues haría lo mismo, es aumentar 13 horas la jornada laboral, 13 horas al día, durante 6 días, ¿no? 6 días de trabajo, 13 horas diarias, ¿no? La esclavitud, que ya sabemos que en México también se trabaja, en algunos se sigue trabajando así. Entonces es muy importante que tengamos claro que la derecha cuando llega, lo primero que quiere hacer es aumentar la edad de jubilación, aumentar pues las jornadas laborales, desgraciadamente. Entonces, tenemos que estar unidos en cuanto a un proyecto que es el proyecto de nación. La misma, si pueden ver los videos de la diputada Susana Prieto Terrazas, que ella es abogada en materia laboral y que está impulsando la jornada laboral de 40 horas semanales, son muy buenos. Yo no la había visto a ella, entonces me puse a ver sus videos que están en la página en YouTube, en la página del Instituto de Formación Política de Morena. Hay una entrevista, bueno, hay una conferencia que dio ella, que es muy buena, muy, muy buena, porque centra, o sea, ella está muy bien informada, centra la discusión en este tema de que si reducimos la jornada laboral, reducimos de entrada las enfermedades, este,
pues por estrés, por enfermedades de vías urinarias, de todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos más dinero, no colapsamos el sistema de salud y tienes más tiempo y también impacta, ¿no? En materia social tienes más tiempo para estar con tu familia, para poder tener más tiempo libre con tus hijos, que no te los esté educando el vecino, la abuelita, el papá, no sé, quien te los vaya a educar. Entonces tienes más tiempo libre para que estos jóvenes no se pierdan, ¿no? Porque realmente pues, cuando están en una edad de 15, 18 años es muy fácil que se pierdan porque su mente no está todavía, no ha madurado al 100%, es una realidad. Entonces, es muy importante que esta reforma nos pidió la diputada, o sea, nos pidió a no a mí, o sea, nos pidió a todos en general, trabajadores y pueblo en general, que apoyemos, que impulsemos esta reforma, esta iniciativa. Para mí es fundamental porque ella misma dijo que en 100 años pues no ha habido cambios, que lo que hizo la Suprema Corte fue en base a jurisprudencias pues aumentarla, ¿no? A 9 horas y media, a 10 horas. Entonces tenemos lugares donde estás trabajando 10, 11, 12 horas diarias. Entonces no sé si alguien quiere tomar el micrófono, Miguel, Jen, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy haciendo, pues digamos, tocando los temas de que le interesan a los trabajadores. Obviamente también podemos tocar otros temas, no sé, ya ustedes me dirán. Y yo estoy tratando de, esto lo estoy transmitiendo también en Telegram. Estoy haciendo una transmisión ahí en Telegram y estoy haciendo, a ver, voy a probar. Estoy haciendo esta transmisión en Telegram para luego subirla a YouTube, ¿no? Al canal que tengo ahí. ¿Qué tal, Jen? Buenas noches. Adelante, Jen. ¿Cómo estás? Bien, bien.